Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo de hoy te voy a enseñar qué alimentos nos pueden ayudar a gestionar nuestra ansiedad y cuáles la pueden estar empeorando. Sigue mirando que te lo cuento todo. Si eres nuevo en el canal, me presento. Soy Arantxa Junquera y soy neuropsicóloga y soy experta en ansiedad. De hecho, mi propia ansia viva puede dar fe de ello. ¿A que sí? Guay. Ya puedes irte. ¿Cómo que no? Joder, pues escóndete, que tengo que grabar, que si no me pongo nerviosa. No, pero aquí no. No. Ay, qué cruz. Antes de empezar, te quería informar de que en mi página web tienes un test que se llama el test de Hamilton, que está utilizado normalmente por profesionales para medir el nivel de estrés y de ansiedad. Si lo quieres hacer tú de forma completamente anónima, solo tienes que acceder al enlace que te dejaré en la cajita de información y realizar el test. El resultado, así como los comentarios de lo que implica esa puntuación y lo que te recomiendo que deberías hacer, te va a llegar de forma completamente anónima a tu email. Lo interesante sería que hicieras el test ahora para que puedas medir desde qué punto estás partiendo, para que una vez sigas mis consejos, bien con este vídeo o con cualquier otro vídeo de mi canal, en un tiempo y cuando ya los hayas aplicado y tengas los nuevos hábitos incorporados a tu vida diaria, puedes volverte a evaluar para que sepas objetivamente cómo vas avanzando. Si sigues conmigo, te garantizo que la puntuación mejorará sí o sí. Como siempre, en todo vídeo hago una pequeña intro informativa donde explico un poco la parte teórica para que luego entiendas el consejo o el tip o la pauta que te doy a continuación. ¿Por qué nuevamente utilizo este formato? Porque entiendo que si te doy la información o el conocimiento, luego tú serás autónomo para, si el ejemplo no es exacto al que yo he dado en el vídeo, tú seas capaz de razonar y llegar a la conclusión de cuál es la mejor conducta, respuesta o decisión que puede ir acorde a tu objetivo con el tema de la ansiedad. Entonces, antes de explicarte primero qué alimentos estresan y cuáles no, te voy a explicar cómo funciona el proceso de estrés en nuestro cuerpo para que así tú puedas discernir luego cuál es el alimento que mejor te va o el que peor te va. Con esta información serás tú capaz de anticiparte y saber en un evento, en una cena, en una comida, en un desayuno, en un evento social o incluso solo o sola, hacia qué debes decantarte en función de cómo te encuentres ese día. Si te listo, sin más, los alimentos que puedes y no puedes comer, primero que no es fácil que te olvides de ellos y segundo, que si yo te explico el por qué, si en algún momento te encuentras delante con un alimento que no está en ninguna de las dos listas, tú serás capaz, por naturaleza del alimento, saber si en ese momento te conviene o no te conviene. Como ya sabrás, el proceso de estrés es una alarma en nuestra cabeza. Entonces, normalmente hay un estímulo que puede ser externo o bien interno, no importa. El caso es que activa una parte de nuestro cerebro. De hecho, en los dos lados hay elementos que son bilaterales, pero bueno, no quiero entrar tampoco en detalle, vamos a hacerlo muy resumido. Digamos que hay una parte de nuestro cerebro que activa la alarma, que hace que unas glándulas, concretamente las suprarrenales que están encima de nuestros riñones, empiecen a segregar unas sustancias que son el cortisol y la adrenalina, que lo que hacen es que el resto del cuerpo también se active, como por ejemplo el sistema cardiovascular empieza a bombear mucha más sangre, empezamos a repartir mucho más oxígeno al cuerpo, por tanto aumenta la presión arterial, el aparato o el sistema digestivo inhibe su actividad igual que el sistema inmune. Una vez la amenaza desaparece, esos niveles de cortisol y adrenalina vuelven a la normalidad, el resto de sistemas también vuelven a la normalidad, se debería bajar la presión arterial, se volvería a activar de nuevo el aparato digestivo y el sistema inmune. Tienes que imaginártelo como una curva, es decir, se dispara la alarma, todo empieza a activarse y cuando terminamos deberíamos volver a nuestro estado normal, que sería de calma, sin activación, donde los sistemas que se han sobreactivado se deberían relajar y los que han inhibido su actividad deberían volverse a activar de nuevo. Si la situación de estrés se mantiene en el tiempo y no hacemos esta curva donde hay un periodo de recuperación hasta la siguiente alarma, el cuerpo se mantiene activado constantemente y por tanto el cuerpo sufre
una serie de dolencias debido a esa sobreactivación o esa inhibición permanente de nuestro cuerpo. Algunas de las respuestas más comunes frente al estrés prolongado es la afectación del aparato digestivo. Uno de los síntomas más comunes es tener dolor de tripa o incluso diarrea. Esto se debe a que el estrés activa una serie de sustancias inhibidoras de algunos elementos digestivos, lo que hace que no se digiera bien, y luego hay otras que hacen que el paso del bolo alimentario se acelere. Por tanto, el proceso de digestión no se hace correctamente y entonces las heces tampoco salen correctamente. Otro efecto o consecuencia del estrés prolongado durante mucho tiempo es que el sistema inmune reduce su actividad. Esto nos hace más propensos a padecer enfermedades o infecciones. Sin embargo, cuando el cuerpo sufre infecciones o alteraciones, tiende a inflamarse y esa inflamación se perpetúa durante el proceso de estrés, generando enfermedades degenerativas o más graves a lo largo del tiempo. Teniendo esto en cuenta, ahora podemos entender un poquito mejor que lo ideal sería tirar hacia alimentos que no nos activaran más de lo que ya estamos y evitar también aquellos alimentos que favorezcan esa inflamación. ¿Qué sintomatología podemos tener cuando hay inflamación? Bueno, pues todo eso nos puede afectar a la piel, rosácea, poros abiertos y por tanto con más posibilidad de infecciones o acné. Afecta al hígado, afecta a los pulmones, se ve afectado el corazón y por tanto también el colesterol. Ahora, con la información que ya tienes, ahora sí vamos a empezar con la lista de alimentos que debes evitar. Advertencia primero, sobre todo, esto no te lo tomes al pie de la letra ni a pies juntillas. Son recomendaciones generales, entendiendo el proceso general que produce en nuestro cuerpo el estrés y la ansiedad. Siempre hay que adaptarlo a nuestra rutina. No soy partidaria nunca de hacer cambios muy drásticos o muy radicales. Ten en cuenta que cualquier actividad que te parezca desagradable o que hagas en contra de lo que te apetece un poco, dentro de que siempre tenemos que cuidarnos, pero si somos muy estrictos o muy radicales en algo, también es posible que nos estresemos con la actividad y generemos más cortisol, lo que hace que el proceso no termine nunca. Dicho esto, hay que adaptar lo que yo os planteo a vuestra rutina diaria. Entonces, el primer alimento o sustancia que deberíamos reducir es la teína y la cafeína. Por tanto, nada de café y de té. Como digo, nada entre comillas. Si lo podéis sustituir por café sin cafeína o infusiones sin teína, por ejemplo un rooibos, perfecto. Eso sí, si eres de las personas que no puedes funcionar sin tu café por la mañana, porque también el sistema nervioso se acostumbra a una estimulación en algún momento determinado, hay gente que, por ejemplo, no puede pasar sin el café después de comer, porque por la tarde tiene ese descenso de actividad muy importante. Bueno, pues os digo, entre comillas, hay que reducirlo en la medida de lo posible y siempre y cuando se adapte a nuestras necesidades y a nuestra actividad. La otra sustancia que te recomiendo que elimines es el azúcar. Además de que ya sabemos que de forma alimentaria el azúcar blanco no nos aporta nada y ya lo tenemos presente en muchos alimentos, tiende siempre a endulzantes o añadir sabores dulces que ya contengan los alimentos de forma natural. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tendemos a tirar hacia alimentos salados cuando en realidad también nos aportan una gran cantidad de azúcares. Es decir, nada de harinas refinadas, porque al final a nivel alimentario no aportan nada aparte de hidratos y calorías vacías y se transforman en azúcares. Hay que evitar también bollería industrial, todo lo que sea alimentación que venga ya envasada, ¿no? Yo siempre os digo que los embutidos, por ejemplo, que vienen ya envasados en plástico, o incluso salsas o botes o comida precocinada, uno de los elementos que suelen utilizar para conservar es el azúcar. Entonces, aunque tiremos por alimentos salados, si no nos fijamos bien en su origen, también podemos aportar más azúcar al cuerpo. Entonces, lo ideal sería que tendierais siempre, insisto, siempre que se pueda adaptar a vuestra rutina diaria, es que compréis siempre la materia prima y la cocinéis vosotros. Y a evitar lo procesado en la medida de lo posible. No os olvidéis que todos tenemos adicción al azúcar, entonces hacer esta eliminación de forma progresiva porque si no, seguro que en 24 o 48 horas os aparece el mal humor, el malestar, la irritabilidad, estaréis mucho más irascibles. Entonces esto de forma paulatina, adaptado a vuestra rutina, lo reducís en la medida de lo posible. También es importante reducir el alcohol. ¿Por qué? Tener en cuenta que el hígado es uno de los órganos que aumenta su actividad en el proceso de estrés y ansiedad. Entonces, como ya suele estar bastante cargadito, si lo ayudamos y no lo cargamos más de lo habitual, mejor. Alimentos que nos ayudan a relajar. Bueno, aquí lo que podemos utilizar es mucho de plantas
que ayudan de por sí a regular nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la tila es una buena infusión, por ejemplo, para consumir. La valeriana también será una buena infusión, o incluso la manzanilla, que es un muy buen antiinflamatorio. Que nuestro cuerpo en el momento de la digestión aumenta mucho de temperatura, si al terminar de comer ingerimos una infusión calentita, vamos a ayudar mucho a tonificar el estómago y ayudar en ese proceso de digestión. Mejor que consumir frutas o postres fríos, por ejemplo, ahora que llega la primavera y el verano, que aunque apetezcan mucho, lo ideal sería reducirlos a momentos esporádicos y coger por costumbre el beber bebidas calentitas. Esto lo hacen muy bien los chinos y es una cosa que, al menos aquí en España, tenemos mucha tendencia a beber mucha bebida fría y mucho durante la comida, cosa que no ayuda nada a la digestión. Entonces, si tenemos en cuenta que en procesos de estrés y ansiedad el aparato digestivo está inhibiendo o reduciendo su actividad, todo lo que le ayude a trabajar mejor, o incluso si le damos alimentos que no tenga que esforzarse mucho en trabajar para hacer la digestión, no os pongáis alimentos o cosas demasiado pesadas o alimentos demasiado crudos, siempre y cuando no las mastiquéis muy bien. Todo lo que sea mejorar ese proceso de digestión, empezando por la boca, como digo, masticando o acompañándola con bebidas calentitas, le vais a ayudar mucho a hacer ese proceso, puesto que ya va a estar a un rendimiento mucho más bajito y no lo va a hacer igual de bien. Y aquí, por curiosidad, que sepáis que según la medicina china, la colitis o la diarrea se asocia a frío en el estómago. Entonces, si consumís alimentos calentitos o os ponéis cosas calentitas apoyadas encima del ombligo, ayudaréis también a tonificar todo ese proceso y que coja otra vez esa temperatura y la maquinaria vuelva a funcionar correctamente. Para terminar, deciros que existen suplementos alimenticios que nos pueden ayudar mucho en este proceso para reducir la actividad de lo que no queremos que se active y ayudar a lo que en ese momento no está tan activado, como puede ser, por ejemplo, el aparato digestivo. Aquí, como licenciada en medicina china, como os decía, os puedo dar algunos tips, porque tened en cuenta que para la medicina china, en resumen, muy generalizado, porque por si no lo sabéis, la medicina china no funciona como la occidental, donde siempre el mismo síntoma tiene siempre la misma solución. En la medicina china podemos tener todos el mismo síntoma, pero no el mismo origen. Entonces hay que averiguar cuál es el origen de cada uno para tener esa sintomatología, ¿no? Que, como insisto, no puede ser igual o no suele ser igual para todo el mundo. Entonces, así como muy genérico, normalmente la ansiedad y el estrés en medicina china se asocia a un exceso de yang, es decir, calor, ¿no? Ya sabéis que en China se divide todo entre yin y yang, ¿no? Entonces, puede ser que tenga un exceso de yang porque haya mucho calor, pero puede ser que haya un exceso de yang porque me falta yin, ¿vale? Que sería la parte del frío. Entonces, tendríamos que averiguar por qué hay mucho calor. Porque hay mucho calor porque se ha apagado el agua o el frío, o simplemente hay frío pero hay demasiado calor y por eso estamos tan activados. Entonces, sin entrar en detalle, pues tendríamos que averiguar cuál es tu caso en particular, pero así en general deciros que existen elementos que nos pueden un poquito a regular esto. Si tienes mucho mal humor o tienes mucho suspiro, es posible que tu hígado esté un poquito afectado. Entonces, yo te recomiendo aquí que busques un suplemento en internet, puede ser de la mayor calidad posible, que te ayude a no limpiar, pero sí tonificar un poquito el hígado. Si tienes alguna duda, escríbeme por privado, que igual yo te puedo recomendar alguno específico y concreto para ti. Si tiendes a rumiar mucho, que los chinos lo asocian a mucho calor, mucho fuego en la cabeza y por eso no podemos parar de pensar, aquí lo que te recomiendo es que busques alimentos de naturaleza que llaman los chinos fría, que eso no quiere decir que tienen que estar fríos, sino que su propia naturaleza ya es fría. Y aquí te pongo un ejemplo. Para ellos, por ejemplo, la cúrcuma es un alimento de naturaleza caliente. Aunque tú tomes una infusión de cúrcuma en frío, la naturaleza del producto es cálido, ¿vale? Nunca va a ser frío. Sin embargo, hay alimentos que se consideran de naturaleza fría, como por ejemplo la leche o los productos lácteos. Insisto, estos son conceptos generales, porque luego habrá gente que tendrá intolerancia o que por su naturaleza, precisamente la leche o los productos lácteos, sean peores, ¿vale? Esto tiene que ser muy personalizado. Pero si no tienes problemas de mucosidad, tengas expectores, mucho moco, tanto de nariz o de boca, o tengas tendencia a infecciones, o te sientas hinchada o inflamada o con sensación de estancamiento, este alimento frío no te vendría bien. Pero si no te quieres ir tan al extremo, busca de naturaleza fresca e incorpóralos poco a poco dentro de tu dieta, teniendo en cuenta que ahora con el verano ya van a aparecer de forma natural
esos alimentos de naturaleza fría o fresca. Luego también existen suplementos alimenticios para todo el tema de la inmunología. Entonces, si puedes añadir alimentos lo más naturales y lo más concentrados y potentes posibles para aumentar esa inmunología, especialmente en cambio de estaciones, en primavera y en otoño, es un buen momento para reforzar esas defensas. Insisto, si tienes alguna duda, contacta conmigo que te puedo recomendar algún producto específico que te pueda ayudar y mucho a paliar un poquito esos efectos del estrés y la ansiedad en tu organismo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Insisto y repito que ha sido muy general, porque si os lo doy muy concreto lo puedes utilizar a pies juntillas y puedo hacer más daño que bien. Lo que he intentado es que tuvieras una idea general de cómo funciona el estrés y qué alimentos ayudan y cuáles no, para que tú puedas discernir. Si quieres información personalizada, escríbeme a mí por privado o por público, como tú quieras, que estaré encantada de ayudarte y darte los tips concretos según tu caso particular. De todas formas, te voy a dejar en la cajita de información acceso a mis talleres, porque este año, en el 2022, los voy a ofrecer completamente gratuitos, y hay uno específico de alimentación. Entonces te voy a dejar en la cajita de información todos los datos por si estás interesado, te puedas apuntar o como mínimo ver de qué va, pues te interesa con tus inquietudes o tus necesidades. Dicho esto, ya sabes, suscríbete si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte si crees que le puede interesar a alguien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.